¿Sabes ese momento en el que llegas cansada del trabajo y solo quieres estacionar tu coche y subir a casa? Pues así fue. Imagina llegar y encontrar otro vehículo en tu plaza. Una vez, dos veces, tres veces. Ahora imagina que esto ocurre todos los días durante 3 años seguidos. Pues eso fue exactamente lo que me pasó a mí, Mariana Campos, 63 años, residente del barrio Vila Mariana en Sao Paulo. Y créanme, esta historia tiene giros que ni yo misma podría haber imaginado cuando todo comenzó. Mi nombre es Mariana Campos y durante 3 largos años viví una pesadilla silenciosa que comenzó de manera aparentemente inocente, pero que se convirtió en una batalla que me enseñó lecciones sobre justicia, persistencia y sobre todo, sobre conocer nuestros propios derechos. Esta es la historia de cómo 47 coches fueron remolcados hasta que todos descubrieron una verdad que cambiaría por completo el juego. Pero antes de contar cómo llegué a remolcar todos esos vehículos, necesito retroceder al principio. Necesito contar cómo una viuda jubilada se vio en medio de una guerra que no buscó, pero que se vio obligada a librar. Todo comenzó en marzo de 2020. Acababa de cumplir 60 años y estaba empezando a acostumbrarme a la vida de jubilada tras 40 años trabajando como profesora de matemáticas en la escuela pública. Mi esposo, Luciano, había fallecido 2 años antes, víctima de un cáncer fulminante que nos dejó poco tiempo para prepararnos. Me quedé sola en aquel apartamento del cuarto piso, pero poco a poco estaba aprendiendo a vivir mi nueva realidad. El edificio San Benedito era un edificio antiguo, construido en los años 70, con solo 12 apartamentos distribuidos en 6 pisos. 2 apartamentos por piso, arquitectura sencilla pero sólida, paredes gruesas que guardaban las historias de décadas. El garaje estaba en el sótano, con 20 plazas numeradas y algunas rotativas para visitantes. Mi plaza era la número 7, muy cerca del ascensor, una comodidad que Luciano siempre apreció, especialmente en sus últimos meses de vida, cuando cada paso era un esfuerzo. La primera vez que encontré un coche extraño en mi plaza fue un martes lluvioso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué del supermercado con varias bolsas pesadas, ansiosa por estacionar y subir antes de que la lluvia empeorara. Al bajar la rampa del garaje, un Honda Civic plateado ocupaba mi plaza número 7. Debe ser un error, pensé inicialmente, presumiendo buena fe. Después de todo, los errores ocurren, especialmente con visitantes que no conocen bien el edificio. Estacioné en una plaza rotativa y subí con las bolsas, cada una pesando más con cada escalón que subía porque el ascensor estaba en mantenimiento. En el apartamento, llamé a la portería. Hola, don Manuel, saludé al portero que llevaba más de 15 años trabajando en el edificio. Hay un coche en mi plaza, un Civic plateado. ¿Sabe de quién es? Ah, doña Mariana, es del visitante del apartamento 502, el de doña Beatriz. Ella avisó que tendría visita hoy. Entiendo, pero está en mi plaza, don Manuel. ¿Podría pedirles que lo muevan? Claro, doña Mariana. Voy a llamar ahora mismo. 10 minutos después, el portero me llamó para decirme que el joven bajaría a mover el coche. Efectivamente, 15 minutos después, escuché el ruido de un motor encendiéndose en el garaje y finalmente pude estacionar mi viejo Corolla en la Plaza 7. Solo un malentendido, pensé, sin darle mucha importancia. Pero el jueves siguiente volvió a pasar. Esta vez era un gol rojo, otra llamada a la portería, otra espera, el mismo ritual. El coche era de un amigo del hijo de otra residente, el joven del apartamento 301. Y así comenzó a convertirse en un patrón. Lunes, un 1 blanco. Martes,
una SUV negra, miércoles una camioneta. Siempre coches diferentes, siempre ocupando mi plaza, y siempre la misma excusa. Visitantes que no sabían, nuevos residentes que se confundieron, repartidores que solo se detuvieron un minuto. Durante las primeras semanas mantuve la paciencia. Después de todo, me habían criado para ser educada, para resolver las cosas con diálogo, para presumir la buena fe de las personas. Pero cuando el primer mes se convirtió en 2 y 2 en 3, me di cuenta de que ya no se trataba de errores inocentes. Doña Mariana, ¿otra vez? Empezó a decir don Manuel con un tono cansado cuando llamaba. Y sentía que la frustración crecía no solo por la invasión de mi plaza, sino por la sensación de que me estaba convirtiendo en una molestia, en la vecina pesada que se quejaba de más. Fue en junio, 3 meses después de que comenzara esta situación, cuando empecé a notar un patrón más siniestro. No eran solo visitantes aleatorios, eran los mismos coches en rotación. El Honda Civic plateado aparecía los martes y jueves, la SUV negra los lunes y viernes, el Gol rojo los miércoles y domingos. Una tarde, bajé al garaje con un bloc de notas y empecé a anotar matrículas, modelos, colores, horarios. Durante 2 semanas documenté meticulosamente cada invasión, y lo que descubrí me dejó indignada y, confieso, un poco asustada. 7 coches diferentes estaban usando mi plaza en un esquema de rotación. Todos pertenecían a residentes del edificio o a sus familiares directos. El Honda Civic era del yerno de doña Beatriz, del 502. La SUV negra pertenecía al hijo de la administradora, Clarice Mendonza, que vivía en el apartamento 601. El Gol rojo era del novio de la hija del señor Augusto, del 301. Había un sistema, un esquema orquestado, y yo, la viuda callada del 4º piso, era vista como alguien que no reaccionaría. Concerté una reunión con la administradora. Clarice Mendonza tenía unos 50 años, siempre muy arreglada, con el cabello impecablemente teñido de rubio oscuro, uñas hechas, ropa de marca. Trabajaba en algo relacionado con marketing, siempre hablando por teléfono, siempre apurada, siempre con ese aire de quien está resolviendo cosas muy importantes. Clarice, necesito hablar contigo sobre mi plaza. Empecé cuando logré alcanzarla un sábado por la mañana en el vestíbulo de entrada. ¡Ah, Mariana! Claro, disculpa las molestias. Es que ya sabes cómo es, hay muchos más coches que plazas en este edificio, así que a veces la gente se organiza. ¿Organizarse? Repetí, sintiendo que la indignación crecía. Clarice, es mi plaza, está registrada a mi nombre, pago el IPTU por separado del apartamento. Sí, lo sé, pero también tienes que entender el lado de los otros residentes. Muchas familias tienen 2, 3 coches, y tú solo tienes uno, vives sola. ¿Y eso me da menos derecho a mi propia plaza? No es eso, Mariana. No necesitas ponerte así. Es solo cuestión de sentido común, de vecindad. Podría ser un poco más flexible. Aquella conversación me dejó furiosa de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. No se trataba solo de la plaza. Se trataba de que me trataban como si mis derechos fueran negociables, como si mi propiedad fuera menos importante porque era una mujer mayor, sola, sin un hombre que defendiera mis intereses. Luciano se habría enfurecido. Siempre fue de esos hombres que respetaban los contratos, las leyes, los derechos de propiedad. Abogado de formación, siempre decía que una sociedad civilizada se construye sobre el respeto a los derechos individuales. Y ahí estaba yo, viendo cómo pisoteaban mis derechos más básicos con la justificación del sentido común y el espíritu comunitario. Después de esa conversación,
Las invasiones continuaron. Si antes ocurrían 5 veces por semana, ahora eran casi diarias. Era como si mi queja hubiera sido vista como una señal de debilidad, no de fuerza. Junio se convirtió en julio, julio en agosto. Cada día que llegaba a casa era una lotería. Hoy tendré que estacionar en la calle. ¿Tendré que esperar media hora hasta que alguien libere mi plaza? ¿Tendré que subir con las compras pesadas porque estacioné lejos? El estrés comenzó a afectar mi salud. Empecé a tener dolores de cabeza frecuentes, mi presión arterial, que siempre había estado controlada, comenzó a subir. Mi médico me preguntó si estaba pasando por algo estresante en mi vida. Solo un problema en el condominio, minimicé, pero por dentro sabía que me estaba haciendo daño, mucho daño. Fue una noche de agosto, después de otro día frustrante, cuando me senté en el sofá de la sala, miré el retrato de Luciano en el estante y tuve una conversación imaginaria con él. ¿Qué harías tú, amor? Le pregunté a su retrato sonriente, tomado en un viaje que hicimos a Campos do Jordão años atrás. ¿Qué me dirías que hiciera? Y entonces, como si estuviera allí conmigo, supe la respuesta. Luciano me diría que luchara, que no aceptara injusticias, que usara las herramientas legales disponibles. Siempre fue así, metódico, legalista, creyendo en el sistema cuando se usa correctamente. A la mañana siguiente, viernes, me levanté con una determinación que no sentía desde hacía meses. Tomé mi coche y conduje hasta el registro de la propiedad. Necesitaba documentos, pruebas físicas e incontestables de mi propiedad. Quisiera solicitar certificados, le dije a la asistente, una joven con gafas gruesas que me miró con paciencia, de mi plaza de garaje y también del apartamento. Claro, señora. ¿Cuál es el número de matrícula? Le di los números que tenía anotados, los mismos que aparecían en la escritura que Luciano y yo firmamos cuando compramos el apartamento en 1998. El edificio ya tenía 25 años en ese entonces, pero estaba en buen estado y el precio era justo. Tardará unos 3 días hábiles, me informó la joven. Deje su teléfono y la llamaremos cuando estén listos. Mientras esperaba, comencé a hacer otras investigaciones. Entré en foros en línea sobre derechos condominiales, leí la Ley Federal 12.607 de 2012, que regula las plazas de garaje en condominios, estudié la convención de nuestro condominio línea por línea. Descargué la aplicación del Detran en mi celular. Aprendí sobre los procedimientos de remoción de vehículos. Fue como volver a ser estudiante, pero esta vez el tema era mi propia defensa, mi propia propiedad. Y con cada página que leía, cada artículo de ley que estudiaba, mi confianza crecía. Tenía razón. La ley estaba de mi lado y ya no estaba dispuesta a que trataran mis derechos como opcionales. El martes, el registro me llamó. Los certificados estaban listos. Cuando fui a buscarlos, pedí sentarme en un rincón y leer con calma. El certificado de la plaza confirmaba todo lo que ya sabía. Plaza número 7, sótano del edificio São Benedito, debidamente registrada a mi nombre desde 1998, con IPTU propio y separado del apartamento. Pero cuando abrí el certificado del apartamento, casi me caigo de la silla. Había una observación que nunca antes había notado, una observación antigua, registrada en los años 70 cuando se construyó el edificio. Decía que la incorporación había sido realizada por Construtora Campos Lida y que el incorporador original era José Campos da Silva. José Campos da Silva, mi suegro. Con las manos temblorosas seguí leyendo. La incorporación tenía algunas peculiaridades. El terreno pertenecía a la familia Campos.
había sido comprado por mi suegro en los años 60. La constructora había sido suya y de su hermano, y había una cláusula específica sobre la reversión de la propiedad en casos específicos. Tuve que leerla 3 veces para entenderla completamente, y aún así pensé que estaba interpretándola mal. Decidí que necesitaba ayuda profesional. El miércoles por la mañana llamé a la doctora Fernanda, la abogada que se había encargado de los trámites legales cuando Luciano falleció. Había sido recomendada por un amigo de la familia y se había mostrado competente y humana en un momento muy difícil. Doctora Fernanda, disculpe molestarla. Soy Mariana Campos. ¿Se acuerda de mí? Claro que me acuerdo, doña Mariana. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué rápidamente la situación de la plaza y luego mencioné lo que había encontrado en los certificados. Doctora, hay unas observaciones aquí que no entiendo bien, sobre incorporación, reversión de propiedad, cosas técnicas. ¿Podría echarles un vistazo? Por supuesto. ¿Puede enviármelas por correo electrónico? ¿O prefiere que nos encontremos? Prefiero personalmente, si es posible. Quedamos para esa misma tarde. En su oficina, un espacio pequeño pero organizado en Pineiros, me senté nerviosa mientras ella leía los documentos con atención. Vi cómo sus cejas se arqueaban, cómo tomaba una lupa para leer mejor algunos pasajes en letra pequeña, cómo hacía anotaciones. 10 minutos después, levantó los ojos hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Doña Mariana, ¿tiene idea de lo que está escrito aquí? No exactamente, por eso vine a buscarla. Respiró hondo, organizó los documentos sobre la mesa y comenzó a explicar. La incorporación del edificio São Benedito se hizo de una manera particular. Su suegro, José Campos, era dueño del terreno. Se asoció con su hermano, Paulo Campos, para construir el edificio a través de su constructora. La construcción se finalizó en 1975. Sí, eso lo sé. Luciano me contó que su padre había sido constructor. Lo que quizá no sepa es que hubo un problema financiero. La constructora enfrentó dificultades, algunos compradores originales desistieron, hubo incumplimientos. Para salvar el proyecto, su suegro incluyó una cláusula en la incorporación. Vendió las unidades, pero mantuvo ciertos derechos sobre el terreno y la estructura del edificio. ¿Qué tipo de derechos? Doña Mariana hizo una pausa dramática. Según estos documentos, el terreno y la estructura física del edificio nunca fueron totalmente enajenados. Hubo transferencia de las unidades autónomas, los apartamentos, pero el terreno, las áreas comunes, la estructura. Técnicamente, por lo que está escrito aquí, las reversiones quedaron con la familia Campos bajo ciertas condiciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando su esposo falleció como único heredero directo de José Campos, ya que era hijo único y sus padres ya habían fallecido, los derechos sobre el terreno y la estructura pasaron a él. Y cuando él falleció, pasaron a usted como su única heredera. Pero, ¿es posible? ¿Cómo es que nadie mencionó esto nunca? Probablemente porque nadie prestó atención. Son cláusulas antiguas, de una época con legislación diferente, y porque aparentemente nunca hubo necesidad de activar esos derechos. Los condominios operaban normalmente, todos pagaban sus cuotas, nadie cuestionaba la estructura de propiedad. Siguió hojeando los documentos, haciendo más anotaciones. Necesito investigar más a fondo, verificar si estos derechos aún son válidos bajo la legislación actual, si no prescribieron, si no fueron invalidados por reformas en las leyes condominiales.
Pero si son válidos, doña Mariana, usted no es solo propietaria de un apartamento y una plaza, usted podría ser técnicamente la propietaria del terreno donde está construido el edificio. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si el mundo hubiera girado 180 grados en un instante. ¿Cuánto tiempo necesita para verificar esto? Unos 15 días. Tendré que investigar jurisprudencia, verificar en el registro si hubo alguna actualización que no conste en estos certificados, quizá consultar a un colega especialista en derecho inmobiliario y condominial. ¿Y cuánto costará? Doña Mariana, seré honesta, esto es complejo, dará trabajo, pero también me parece un caso fascinante jurídicamente. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Le cobro una tarifa fija por la investigación, digamos 3.000 reales, y si descubrimos que efectivamente usted tiene estos derechos y decidimos hacer algo con esta información, entonces hablamos sobre honorarios para las siguientes etapas. 3.000 reales era mucho dinero para mi jubilación, pero acepté. Algo me decía que estaba en el camino correcto. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día parecía arrastrarse. Cada invasión de mi plaza me irritaba aún más, pero ahora por una razón diferente. Ya no se trataba solo de la propiedad de una plaza. Posiblemente, potencialmente, tenía derechos que nadie imaginaba, pero no me quedé quieta esperando. Seguí documentando cada invasión. Compré uno de esos pequeños cuadernos negros, del tipo que usan los detectives en las películas, y empecé a anotar religiosamente fecha, hora, matrícula del vehículo, modelo, color, cuánto tiempo estuvo estacionado. También empecé a tomar fotos. Mi celular se llenó de imágenes de la Plaza 7 ocupada por coches que no eran el mío. Creé carpetas organizadas por fecha. Lunes 17 de agosto, martes 18 de agosto. Y así sucesivamente. Era metódico, quizá obsesivo, pero sentía que necesitaba pruebas concretas e indiscutibles. También empecé a grabar las conversaciones con el portero y con la administradora. Nada de forma secreta o ilegal, siempre avisando que estaba grabando para mis propios registros, como había aprendido que estaba permitido hacer. Las reacciones fueron reveladoras. Doña Mariana, usted está tomando esto demasiado en serio, dijo Clarice cuando llamé una vez más para quejarme de un coche invasor y mencioné que estaba grabando la conversación. No necesita tanta paranoia. No es paranoia, Clarice, es documentación, y es mi derecho. Me di cuenta de que mis quejas empezaron a ser tratadas con aún menos seriedad. El portero tardaba más en atender mis llamadas. Algunos vecinos comenzaron a saludarme con frialdad. Me estaba convirtiendo en una persona non grata en el edificio, en la pesada que no aceptaba el jeitinho brasileiro de resolver las cosas. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me importaba ser vista como inconveniente, no me importaba si me consideraban difícil, porque por primera vez en mucho tiempo, desde que Luciano murió en realidad, sentía que estaba luchando por algo, que tenía un propósito más allá de simplemente existir y llenar mis días vacíos. Por las noches me sentaba frente a mi computadora y hacía más investigaciones. Aprendí sobre la Ley 4591 de 1964, que regula los condominios en edificios. Leí sobre casos judiciales que involucraban disputas de propiedad en edificios antiguos. Descubrí historias fascinantes de personas que descubrieron derechos que no sabían tener. También empecé a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Hablé con los residentes más antiguos del edificio, aquellos que llevaban allí desde los años 70 y 80. Doña Margarida
del apartamento 201, una señora de más de 80 años con una memoria impresionante, me contó historias sobre la construcción del edificio. Ah, sí, don José, lo recuerdo bien. Hombre serio, trabajador. La construcción tardó unos 2 años, si no me equivoco. Hubo algunos problemas, yo era joven y no prestaba mucha atención, pero recuerdo conversaciones entre los adultos sobre dificultades financieras. Mi padre, que compró nuestro apartamento en plano, estaba preocupado de que la obra no terminara. ¿Y terminó? Terminó. Don José era honesto, se aseguró de entregar todo, pero después escuché que tuvo pérdidas, que vendió las unidades por menos de lo que costó construir solo para no dejar a nadie en la estacada. Estas conversaciones pintaban un cuadro de mi suegro que Luciano siempre había descrito, un hombre íntegro, trabajador, que valoraba su palabra por encima del lucro. Y ahora, décadas después, ese mismo hombre, a través de cláusulas que probablemente incluyó solo como protección y nunca imaginó que serían activadas, me estaba dando herramientas para luchar por mis derechos. La ironía no pasó desapercibida. El día 14, la doctora Fernanda me llamó. Doña Mariana, necesito que venga a la oficina. Urgente, si es posible. ¿Encontró algo? Encontré, pero necesito explicárselo personalmente. ¿Puede venir esta tarde? Llegué a la oficina a las 3 de la tarde, con el corazón latiendo fuerte. La doctora Fernanda tenía una pila de documentos sobre la mesa, notas adhesivas de colores marcando páginas importantes, anotaciones por todas partes. Siéntese, doña Mariana. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende del punto de vista. Desde el suyo diría que son sorprendentemente buenas. Comenzó a explicar. Había consultado a 2 especialistas en derecho inmobiliario y condominial. Había revisado toda la legislación relevante desde los años 70. Había ido personalmente al registro de la propiedad 3 veces. Las cláusulas aún son válidas, doña Mariana. Sorprendentemente, increíblemente, son válidas. Hubo intentos de actualizar el registro del condominio en los años 80 y 90, pero ninguno de ellos invalidó los derechos originales sobre el terreno, probablemente porque nadie prestó atención, probablemente porque todos presumieron que eran cláusulas muertas. ¿Pero no están muertas? No lo están, y más aún, cuando su esposo falleció y los bienes fueron inventariados, estos derechos pasaron a usted, aunque ni nosotros ni el juez de la época nos dimos cuenta de la magnitud de lo que se estaba transfiriendo. Nosotros solo tratamos el apartamento y la plaza específicamente mencionados. Abrió una carpeta y me mostró un documento. Mandé a hacer una investigación completa de la cadena dominial. Esto muestra la historia completa de la propiedad del terreno donde está el edificio. ¿Y sabe qué descubrí? El terreno nunca fue formalmente transferido al condominio. Técnicamente, doña Mariana, usted es dueña del terreno. ¿Pero cómo? El edificio lleva 50 años allí. Está. Y las unidades autónomas, los apartamentos, fueron debidamente vendidos y registrados. Los dueños de los apartamentos son efectivamente dueños de los apartamentos, pero el terreno en sí, el suelo sobre el que está construido el edificio, nunca fue formalmente enajenado. Fue dado en concesión perpetua al condominio, pero la propiedad base permaneció con la familia Campos. ¿Y esto qué derechos me da exactamente? Legalmente es complejo. No significa que pueda desalojar a las personas o demoler el edificio. Los derechos de los propietarios de las unidades están protegidos,
pero significa que usted tiene poder legal sobre decisiones estructurales, sobre el uso de las áreas comunes, sobre renovaciones y cambios, y lo más importante para su caso actual. Significa que usted tiene autoridad legal para hacer cumplir las reglas de propiedad dentro del condominio, especialmente en lo que respecta a áreas registradas a su nombre, como su plaza. ¿Quiere decir que puedo hacer algo sobre los coches en mi plaza? Puedes, absolutamente. Y sugiero que comencemos de forma estratégica. La doctora Fernanda presentó una estrategia en 3 fases. Fase 1. Notificación oficial. Ella prepararía una carta formal, en papel membretado de la oficina, citando todos los artículos de ley relevantes, explicando mis derechos sobre la plaza y advirtiendo que tomaríamos medidas legales si las invasiones continuaban. Esta carta irá a la administradora. Copia a todos los residentes, copia al portero, copia al conserje. Queremos que todos sepan que usted habla en serio y tiene abogada. Fase 2. Si las invasiones continuaban, empezaríamos a involucrar a las autoridades. Cada coche que invadiera mi plaza sería reportado y, si fuera legalmente posible, removido. El artículo 181 del Código de Tránsito brasileño dice que estacionar en un lugar que impida el desplazamiento de vehículos es una infracción. Su plaza tiene número, está registrada, está demarcada. Si alguien estaciona allí, está impidiendo que usted use el espacio que es legalmente suyo. Fase 3. Y aquí la doctora Fernanda hizo una pausa dramática. Si es necesario, revelamos el tema del terreno, no como amenaza, sino como información factual que puede cambiar completamente la dinámica de poder en el condominio. No quiero amenazar a nadie, dije rápidamente. No quiero ser ese tipo de persona. No tiene que serlo. Pero las personas necesitan entender que usted no es solo una viuda sola, sin recursos o conocimiento de sus derechos. Usted es una propietaria con derechos legales muy específicos y poderosos. Acepté el plan. La doctora Fernanda pasó el fin de semana preparando la documentación. El lunes siguiente, 7 de septiembre, día de la independencia, irónicamente apropiado, las cartas fueron entregadas. Pedí que la propia Tiustecotora, Fernanda, las entregara personalmente. Quería que vieran que tenía representación legal profesional. Llegó al edificio a las 10 de la mañana, una mujer de apariencia seria con su traje oscuro y maletín de cuero, y pasó 1 hora distribuyendo las cartas, explicando el contenido, respondiendo preguntas. Me quedé en mi apartamento, viendo por la ventana las reacciones en la planta baja. Vi a Clarice, la administradora, leyendo la carta con expresión de incredulidad. Vi al señor Augusto, del 301, gesticulando indignado. Vi a doña Beatriz, del 502, llevándose la mano a la boca. Mi teléfono sonó 5 veces esa mañana. No atendí ninguna llamada. Quería que todos procesaran la información, que entendieran la seriedad de la situación. Por la tarde finalmente atendí cuando Clarice llamó por 3ª vez consecutiva. «Mariana, ¿qué historia es esta? Una abogada, cartas amenazadoras, hablando de involucrar a la policía?» No son cartas amenazadoras, Clarice. Son notificaciones legales. Y no es la policía, es la Guardia Municipal de Tránsito, como establece la ley. Pero, Mariana, por una plaza, ¿no crees que estás exagerando? ¿Exagerando? Clarice, durante 6 meses he estado pidiendo educadamente que respeten mi propiedad. Durante 6 meses he sido ignorada. No estoy exagerando. Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio, usando los recursos legales disponibles. Pero no necesitabas una abogada.
Podríamos haberlo resuelto entre nosotros. Lo intentamos. No funcionó. Ahora lo resolveré de la forma que la ley permite. Colgué el teléfono temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez sentía que tenía el control de la situación. La carta dio resultados inmediatos. Durante 3 días enteros, mi plaza permaneció vacía, esperándome cada mañana y tarde cuando salía y volvía. Parecía pequeño, pero para mí era una victoria monumental. Pero al cuarto día, un sábado, bajé para ir al mercado y encontré una SUV negra en la Plaza 7, la misma SUV del hijo de la administradora. Algo dentro de mí se rompió. No era ira exactamente, era determinación fría, calculada. Habían sido advertidos, habían tenido la oportunidad de hacer lo correcto, habían elegido desafiarme. Tomé mi celular y llamé al número que la doctora Fernanda me había dado, un servicio de grúa privada. Buenas tardes, necesito una grúa, dije cuando atendieron. ¿Cuál es la situación, señora? Vehículo estacionado irregularmente en una plaza privada registrada a mi nombre. ¿Tiene la documentación de la propiedad de la plaza? La tengo. Certificada y reconocida. Entonces podemos hacer la remoción. ¿Cuál es la dirección? Di toda la información. Media hora después, un camión grúa llegó al edificio. Bajé para acompañar personalmente el proceso. El operador de la grúa, un hombre de unos 40 años, llamado Joan, revisó mis documentos, verificó que la placa en la pared marcaba claramente el número 7. Fotografió el vehículo invasor desde todos los ángulos. Todo correcto, señora. Me lo llevo. Fue entonces cuando Clarice apareció corriendo, aun con bata, el cabello despeinado. ¿Qué está pasando? Mariana, ¿qué estás haciendo? Ejerciendo mis derechos, Clarice, como advertí que haría. Pero este es el coche de mi hijo. No puedes simplemente remolcarlo. Puedo sí. Es mi plaza. Está estacionado irregularmente. Mi abogada me notificó que tengo este derecho. Voy a llamar a la policía. Haga lo que quiera, respondí con una calma que me sorprendió. Ellos constatarán que estoy dentro de la ley. El hijo de Clarice, Rodrigo, apareció corriendo escaleras abajo, aún en chanclas y shorts. Este es mi coche. No pueden llevárselo. Joan, el operador de la grúa, ni se inmutó. Ya había visto estas escenas cientos de veces. Con calma explicó que era una remoción legal solicitada por la propietaria de la plaza y que si quería impugnarla podía presentar un recurso después. Pero el coche se iba. Y se fue. La SUV negra fue cargada en la grúa y llevada a un depósito privado, donde Rodrigo tendría que pagar la remoción y las diarias de estacionamiento para recuperarla. Conforme el camión salía por la rampa, sentí una mezcla de emociones, satisfacción sin duda, pero también un escalofrío en el estómago. Había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Era una guerra declarada. Pero miré a Clarice, a Rodrigo, a los vecinos curiosos que se habían reunido y dije con voz firme: fui educada durante 6 meses, fui ignorada durante 6 meses. Ahora seré legal, y la ley está de mi lado. Subí a mi apartamento, cerré la puerta y me senté en el sofá. Mis manos temblaban, pero dentro de mí algo se había fortalecido. El primer remolque había ocurrido, y sabía que no sería el último. La noticia se extendió por el edificio como fuego en paja seca. En menos de una hora, todos los residentes sabían que doña Mariana del 401 había remolcado el coche del hijo de la administradora. Los grupos de WhatsApp del condominio, de los que había sido estratégicamente excluida meses atrás, debieron hervir con mensajes indignados. Pero algo interesante ocurrió.
Durante una semana entera, ningún coche invadió mi plaza. Era como si el acto de remolcar la SUV de Rodrigo hubiera establecido una línea clara en la arena. Mariana ya no estaba bromeando. Recordé un concepto que Luciano, con su formación en Derecho, solía mencionar: establecer precedentes. Aquella primera grúa había establecido un precedente, y a veces un precedente fuerte es suficiente para cambiar comportamientos, pero estaba subestimando la terquedad humana. 10 días después del primer remolque, un jueves lluvioso de septiembre, llegué a casa a las 7 de la noche, tras una consulta médica, y encontré no uno, sino 2 coches mal estacionados, ocupando mi plaza y la de al lado. Era intencional, era calculado, era una represalia. Reconocí los vehículos: el Honda Civic plateado del yerno de doña Beatriz y el Gol rojo del novio de la hija del señor Augusto. Estaban deliberadamente colocados en ángulo para ocupar el máximo espacio posible. No perdí tiempo, tomé el teléfono y llamé a la grúa. Esta vez pedí 2 camiones. Pero son 2 coches diferentes, señora. Tendrá que pagar 2 remolques, me dijeron. Lo sé. Envíen las 2 grúas, respondí. Sabía que sería caro. Cada remolque costaba alrededor de 500 reales, 1.000 reales en total, casi el 10% de mi pensión mensual, pero valdría cada centavo. Una hora después, 2 camiones de grúa llegaron al edificio. Esta vez había una pequeña multitud esperando. Vecinos en las ventanas, gente en el vestíbulo, el conserje grabando todo con su celular. Mostré toda la documentación a los operarios de las grúas. También les enseñé capturas de mensajes en los que había advertido a los dueños sobre las consecuencias. La doctora Fernanda me había aconsejado documentar absolutamente todo. Ustedes están siendo testigos, dije en voz alta a la pequeña multitud, de la aplicación legal de los derechos de propiedad. Fui avisada, notificada formalmente, ignorada. Ahora estoy tomando medidas legales. Doña Beatriz apareció, arrastrando casi a su yerno del brazo. Por favor, Mariana, no haga esto. Tendrá que pagar una fortuna. Debería haberlo pensado antes de estacionar en propiedad ajena. Respondí sin dudar. Los 2 coches fueron remolcados. Ese día, entre mi plaza y las grúas, gasté 1.070 reales, dinero que me hizo falta al final del mes. Pero el mensaje se envió una vez más. Lo interesante es que, esta vez, algo diferente sucedió. Algunos vecinos comenzaron a saludarme con un respeto renovado. El señor Ademar, del 301, un hombre de 70 años que siempre había sido callado, me detuvo en el pasillo 2 días después. Doña Mariana, usted está haciendo lo correcto. Mucha gente aquí cree que puede hacer lo que quiera, que las reglas no se aplican a ellos. Alguien tenía que poner un alto. Eran señales pequeñas, pero importantes. No todos me veían como la villana. Algunos entendían que era una cuestión de principios. Llegó octubre. Hasta entonces había contabilizado 4 remolques. Primero, la SUV de Rodrigo, luego los 2 simultáneos y otro más, el uno blanco de un visitante frecuente que claramente había sido instruido para desafiarme. Cada grúa costaba dinero, cada grúa generaba tensión, pero cada grúa también reforzaba el mensaje: mi plaza es mi plaza. Fue en noviembre cuando las cosas escalaron de manera inesperada. Recibí una notificación formal de la administradora. Habría una asamblea extraordinaria del condominio. Tema: discusión sobre conflictos relacionados con las plazas de garaje y posibles soluciones. Era obvio que la asamblea sería sobre mí.
Era un intento de presionarme colectivamente, de usar la fuerza del grupo para hacerme retroceder. La doctora Fernanda me aconsejó asistir, pero preparada. Lleve todos los documentos. Yo iré con usted. Y recuerde, la ley está de su lado. No importa cuántas personas estén en su contra en la sala. La ley no funciona por votación popular cuando se trata de derechos de propiedad individuales. La asamblea se programó para un sábado por la tarde, en el salón de fiestas del edificio. Llegué acompañada de la doctora Fernanda, ambas vestidas formalmente. La sala estaba llena, 10 de las 12 familias representadas. Solo faltaban la mía y la familia del apartamento 102 que estaba de viaje. Clarice, como administradora, dirigió la reunión. Comenzó con un tono conciliador. Gracias a todos por asistir. Estamos aquí para discutir una situación que ha causado tensión en nuestro condominio. Como todos saben, doña Mariana ha actuado, digamos, de manera bastante rigurosa con respecto a su plaza en el garaje. Rigurosa, pensé. Qué eufemismo elegante para defendiendo mis derechos. Clarice continuó. Entendemos que todos tenemos derecho a nuestras plazas, pero también vivimos en comunidad. Y en una comunidad necesitamos flexibilidad, comprensión, espíritu de vecindad. Doña Beatriz tomó la palabra. Exacto. Mi yerno tuvo que pagar más de 800 reales para sacar el coche del depósito. 800 reales. Por unos minutos estacionado en una plaza. No fueron unos minutos, respondí con calma. Fueron 47 minutos, para ser exacta, y fue advertido múltiples veces. Pero 800 reales, Mariana, ¿no tienes compasión? ¿Compasión por mis derechos, que han sido irrespetados durante meses? ¿Dónde estaba su compasión cuando llegaba cansada y tenía que estacionar en la calle, cargando compras pesadas? La discusión comenzó a calentarse. Varias personas hablaban al mismo tiempo. El señor Augusto alzó la voz. El problema, Mariana, es que estás siendo egoísta. Solo tienes un coche, vives sola y estás acaparando una plaza todo el tiempo. Acaparando. La plaza es mía, está registrada a mi nombre. Pago el IPTU por ella. Pero podrías compartir, podrías tener espíritu comunitario. La doctora Fernanda se levantó. Su presencia impuso silencio inmediato. Con permiso, soy la doctora Fernanda Alves, abogada de doña Mariana, y necesito aclarar algunas cosas desde el punto de vista legal. Abrió su carpeta y comenzó a repartir copias de documentos. Aquí está la Ley Federal 12.607 de 2012. Aquí la convención de este condominio. Aquí la certificación de propiedad de la plaza registrada a nombre de doña Mariana. Y aquí, ejemplos de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia sobre derechos de propiedad en condominios. Pasó los siguientes minutos explicando, en términos legales precisos pero accesibles, que lo que querían era imposible legalmente. No podían votar para quitarme mi plaza. No podían obligarme a compartir. No podían modificar mis escrituras por decisión de asamblea. La propiedad privada no está sujeta a votación democrática dentro de un condominio, concluyó. Ustedes pueden votar sobre áreas comunes, sobre tasas, sobre procedimientos, pero no pueden votar sobre la propiedad individual de alguien. Hubo un silencio tenso. Fue entonces cuando Clarice jugó la carta que probablemente había planeado como as bajo la manga. ¿Y si proponemos comprar la plaza de doña Mariana? Pagar un precio justo, ella se queda con el dinero y la plaza pasa a ser área rotativa del condominio. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Era una propuesta tentadora económicamente. Una plaza de garaje en Villa Mariana
podía valer entre 80 y 150.000 reales. Era mucho dinero. No, respondí sin dudar. ¿Ni siquiera quiere escuchar la oferta? No necesito, no está en venta. Esa plaza tiene valor sentimental. Fue donde Luciano estacionó nuestro coche durante 20 años. Fue desde donde partimos a viajes, a hospitales, a visitar familiares. Fue donde estacionó por última vez antes de quedar postrado en cama. No la venderé. Mariana, sea razonable. Soy razonable. Lo razonable es respetar lo que es mío. La asamblea terminó sin conclusión, sin acuerdo, sin resolución, pero había mantenido mi posición. Y lo más importante, la doctora Fernanda había establecido ante todos que la ley estaba inequívocamente de mi lado. Diciembre llegó con un calor intenso, pero en mi condominio el clima estaba helado. Las invasiones continuaron, pero ahora con una diferencia. Eran claramente provocaciones. Los coches se quedaban estacionados en mi plaza durante 5 o 10 minutos, tiempo suficiente para irritarme, pero demasiado corto para justificar llamar a la grúa que tardaría media hora en llegar. Era una guerra de nervios, pero estaba aprendiendo. Empecé a usar la empresa de grúas que tenía la respuesta más rápida, aunque costara un poco más. Logré reducir el tiempo de respuesta a unos 20 minutos en promedio y seguí remolcando. Coche número 5, 6, 7. Perdí la cuenta exacta, pero la doctora Fernanda llevaba un registro meticuloso de cada incidente, cada grúa, cada factura, todo documentado por si era necesario judicialmente. Llegó la Navidad y se fue. La pasé sola, como era de esperar. Luciano había sido hijo único y yo tenía poca familia, pero no me sentí sola. Sentía que estaba en una misión librando una batalla que importaba. Enero de 2021 trajo noticias inesperadas. Clarice renunció a su cargo de administradora, oficialmente por motivos personales. Pero todos sabían que la presión de la situación, sumada al costo que su hijo había acumulado con múltiples remolques, había pesado. Se eligió un nuevo administrador, el señor Joaquim, del 201, un contador jubilado que siempre había sido neutral en los conflictos. En su primera semana vino a hablar conmigo. Doña Mariana, necesitamos conversar, no para hacerla desistir de sus derechos, sino para encontrar una convivencia pacífica. Era el primer acercamiento genuinamente conciliador en meses. Estoy dispuesta a escuchar, respondí. Joaquim propuso algo simple pero efectivo. Señalizaciones claras e inequívocas. Una placa grande y oficial en la Plaza 7. Propiedad privada. Plaza exclusiva APT 401. Vehículos irregulares serán removidos. Además, se comprometió personalmente a supervisar y advertir a cualquier residente o visitante que intentara usar mi plaza. No puedo garantizar que las invasiones terminen, dijo con honestidad, pero puedo garantizar que el condominio, a través de mí, apoyará su derecho y ya no tratará sus quejas como caprichos. Era más de lo que esperaba. Aceptamos. La placa se instaló la semana siguiente, grande, roja y blanca, imposible de ignorar, y Joaquim cumplió su palabra. En las primeras semanas como administrador, personalmente advirtió a 3 personas que intentaron estacionar en mi plaza. Las invasiones disminuyeron. No se detuvieron por completo, pero se redujeron significativamente. De 5 o 6 veces por semana pasaron a 1 o 2 veces al mes, y seguí remolcando cada una. Coche número 12, 13, 15, 20. Fue en abril, más de un año después de que todo comenzara, cuando la doctora Fernanda me llamó con urgencia. Doña Mariana,
necesita venir a la oficina hoy. He descubierto algo. ¿Algo bueno o malo? Depende de su definición de bueno, pero ciertamente es importante. En la oficina tenía aún más documentos que la última vez que nos habíamos visto en persona. Seguí investigando. No podía dejar de pensar en ese caso del terreno, en las cláusulas antiguas. Así que decidí profundizar. Hablé con historiadores, con archivistas del ayuntamiento, busqué documentos originales de la incorporación. Y descubrí que el caso es aún más complejo de lo que pensábamos. Hay una acción antigua, de los años 80, que nunca se resolvió por completo. Un proceso sobre la propiedad del terreno, iniciado por alguna entidad, que quedó paralizado durante décadas por cuestiones burocráticas. ¿Qué tipo de acción? Aparentemente hubo un intento de regularizar definitivamente la situación del terreno, de transferirlo formalmente al condominio. Pero el proceso se estancó y nunca se reanudó. Quedó allí, olvidado, en los archivos. ¿Y qué significa esto? Significa que, técnicamente, legalmente, la situación sigue siendo indefinida, pero también significa que sus derechos sobre el terreno, derechos que heredó a través de su esposo, son aún más fuertes de lo que imaginábamos. Abrió otro documento. Y hay más. Descubrí que el condominio tiene una deuda antigua de IPTU del área común. Una deuda que se arrastra desde hace años. ¿Y sabe quién, técnicamente, es el responsable último de esa deuda, ya que es propietaria del terreno? Mi estómago se apretó. ¿Yo? En el papel sí, pero aquí está lo interesante. Esa deuda le da palanca, poder de negociación, porque si se cobra esa deuda, afectará a todos los residentes. Pero si usted, como propietaria del terreno, asume la responsabilidad formal y resuelve el problema, también asume ciertos derechos. ¿Qué derechos? Derechos de decisión sobre reformas, obras, uso de áreas comunes, derechos que, ejercidos estratégicamente, pueden cambiar completamente el equilibrio de poder en el condominio. Estábamos adentrándonos en un territorio complejo. Ya no se trataba solo de una plaza de garaje, se trataba de toda la estructura jurídica del edificio donde vivía. ¿Qué me aconseja? Honestamente, creo que ha llegado el momento de convocar una reunión, todos los residentes, usted, yo, y revelar la situación completa. No como una amenaza, sino como información, y luego proponer un acuerdo general que resuelva todo de una vez: la cuestión de la plaza, la cuestión del terreno, la deuda antigua. ¿Y si no quieren llegar a un acuerdo? Entonces presentamos demandas judiciales y doña Mariana, con la documentación que tenemos, esas demandas se ganarán. La reunión se programó para un martes por la noche, el último día de mayo. Joaquim, el administrador, ayudó a organizarla. Esta vez no se presentó como una asamblea sobre conflictos, sino como aclaraciones importantes sobre la situación jurídica del edificio. La curiosidad garantizó la asistencia de las 12 familias. El salón de fiestas estaba lleno cuando llegué, esta vez acompañada no solo de la doctora Fernanda, sino también de un notario que ella había invitado para dar fe pública de lo que se presentaría. Joaquim abrió la reunión. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Hoy tendremos una presentación de la doctora Fernanda, abogada de doña Mariana, sobre cuestiones documentales de nuestro edificio. Les pido que todos escuchen con atención. La doctora Fernanda, siempre profesional, montó un proyector y comenzó una presentación con diapositivas. Explicó la historia completa, la incorporación en los años 70, la constructora Campos, mi suegro José Campos, las cláusulas sobre el terreno,
la cadena de propiedad, Luciano, yo. Las caras de incredulidad fueron apareciendo gradualmente, bocas abiertas, ojos muy abiertos, susurros. Para que quede absolutamente claro, dijo la doctora Fernanda, doña Mariana no descubrió esto por casualidad. Fue investigando sus derechos sobre su plaza de garaje, plaza que venía siendo sistemáticamente invadida, que llegamos a estos descubrimientos. Mostró diapositivas con certificados, con fragmentos de leyes, con jurisprudencia. Técnicamente, legalmente, doña Mariana es propietaria del terreno sobre el cual está construido este edificio. Esto no invalida las propiedades individuales de ustedes sobre los apartamentos, pero le da derechos específicos sobre áreas comunes, sobre decisiones estructurales y principalmente sobre el cumplimiento de las reglas de propiedad dentro del condominio. El silencio era absoluto. Además, continuó la doctora Fernanda, existe una deuda antigua de IPTU del área común, con un valor actual de aproximadamente 180.000 reales, con intereses y correcciones. Esta deuda, si se cobra, será responsabilidad de todos los residentes proporcionalmente, a menos que la propietaria del terreno, doña Mariana, asuma esta responsabilidad, lo que está dispuesta a hacer bajo ciertas condiciones. Fue el señor Augusto quien rompió el silencio. Esto es absurdo. ¿Cómo es posible que hayamos vivido aquí durante años y nunca lo hayamos sabido? Porque nadie lo buscó, respondió simplemente la doctora Fernanda. Las certificaciones están disponibles en el registro. Las cláusulas constan en los documentos originales de incorporación. Simplemente, nadie se tomó la molestia de verificarlo. Doña Beatriz, práctica como siempre, preguntó lo obvio. ¿Y qué quiere doña Mariana? Fue mi turno de hablar. Me levanté con el corazón latiendo fuerte, pero con voz firme. Quiero respeto, quiero que mis derechos de propiedad sean respetados. Quiero que mi plaza por la que pago, que está registrada a mi nombre, sea respetada. Durante año y medio me ignoraron. Me trataron como si estuviera loca, como si fuera la villana por querer usar lo que es mío. Hice una pausa mirando a cada persona a los ojos. He remolcado 47 coches hasta este momento. 47. He gastado más de 20.000 reales de mi propio bolsillo, 20.000 reales que me hicieron falta para otras cosas, pero que gasté porque era una cuestión de principio. ¿Y saben qué descubrí? Que tenía razón, que la ley estaba de mi lado y que tenía muchos más derechos de los que cualquiera imaginaba. ¿Entonces nos va a echar?, preguntó alguien con miedo real en la voz. No, no lo haré. No quiero. Lo que quiero es proponer un acuerdo. La doctora Fernanda repartió copias de un documento. El acuerdo es simple, expliqué. Asumo formalmente la propiedad del terreno, asumo la deuda del IPTU y la negocio directamente con el ayuntamiento. A cambio, todos firman un documento reconociendo mis derechos sobre la plaza número 7. Se comprometen formalmente a respetarla y aceptan multas significativas por cualquier violación futura. ¿Multas?, preguntó Clarice. Sí, 500 reales por cada invasión pagados directamente a mí sin necesidad de grúa. Lo considero un descuento, ya que la grúa cuesta más y causa más trastornos. ¿Y si no aceptamos?, desafió el señor Augusto. La doctora Fernanda respondió. Entonces, doña Mariana presentará demandas judiciales, una para formalizar definitivamente sus derechos sobre el terreno, otra para cobrar indemnización por los daños morales y materiales que ha sufrido durante este año y medio,
y una tercera para transferir la responsabilidad de la deuda del IPTU al condominio colectivamente. Procesos que, basados en la documentación que tenemos, ella ganará. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Joaquim, siendo práctico. 1 semana, respondí. 7 días para leer, consultar con sus propios abogados si lo desean y decidir. La reunión terminó en un silencio tenso. La gente salió lentamente, en pequeños grupos, susurrando entre sí. Subí a mi apartamento mentalmente agotada, pero satisfecha. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar. Los 7 días siguientes fueron los más extraños. El edificio parecía suspendido en el tiempo. La gente me saludaba con una mezcla de miedo y respeto. Nadie, absolutamente nadie, estacionó en la Plaza 7. Recibí algunas visitas. Joaquim, el administrador, vino 2 veces para aclarar dudas sobre el acuerdo. Doña Margarida, la señora mayor del 201, vino a tomar café conmigo una tarde. «Sabía que eras nieta del señor José», preguntó. «Nuera», corregí. Estaba casada con su hijo. De todos modos, tienes la sangre de los Campos en las venas a través del matrimonio. Y el señor José estaría orgulloso de ti. Él no dejaba que nadie lo pisoteara. Era justo, pero firme. Tú estás siendo igual. Esas palabras me dieron más consuelo del que ella podía imaginar. Al 5.º día, la doctora Fernanda me llamó. Algunas personas ya me han buscado para aclarar dudas. El abogado del señor Augusto pidió copia de toda la documentación para verificarla. La buena noticia es que nadie está cuestionando la validez de los documentos, solo están procesando las implicaciones. ¿Y Clarice? Silencio total, pero escuché que está consultando a un abogado especialista. ¿Crees que aceptarán? Creo que son demasiado inteligentes para no aceptar. El acuerdo que has propuesto es generoso, Mariana. Estás asumiendo una deuda enorme, estás ofreciendo no tocar sus derechos sobre los apartamentos, solo estás pidiendo respeto por algo que es indiscutiblemente tuyo. ¿Y si no aceptan? Entonces iremos a la guerra judicial y, Mariana, ganaremos. Pero será largo, costoso para todos y destruirá cualquier posibilidad de convivencia futura en el edificio. Al 7.º día recibí un correo electrónico de Joaquim. Doña Mariana, los residentes han pedido una extensión de 48 horas. Quieren presentar una contrapropuesta. ¿Podemos reunirnos nuevamente el jueves? Consulté a la doctora Fernanda, que aconsejó aceptar. Significa que lo están tomando en serio. Significa que quieren negociar, no pelear. Llegó el jueves. Misma sala, misma configuración, pero con un clima diferente. Menos hostilidad, más resignación. Joaquim habló en nombre de todos. Doña Mariana, doctora Fernanda, consultamos con abogados propios. Todos confirmaron que la documentación presentada es válida y que los derechos de doña Mariana son reales. Ahora entendemos la seriedad de la situación. Respiró hondo. Queremos aceptar el acuerdo, pero con pequeñas modificaciones. La multa de 500 reales por invasión nos parece alta. Proponemos 250 reales y nos gustaría que el acuerdo incluyera una cláusula de que doña Mariana no venderá ni transferirá la propiedad del terreno sin antes ofrecerla a los residentes actuales. Miré a la doctora Fernanda, que asintió discretamente. Acepto, dije simplemente. 250 reales por invasión y cláusula de preferencia de compra del terreno. Pero añado una condición mía. Cualquier modificación en las áreas comunes que afecte estructuralmente al edificio necesitará mi aprobación como propietaria del terreno. Hubo susurros, pero Joaquim asintió en acuerdo. Justo, es razonable.
¿Entonces tenemos un acuerdo? Fue Clarisse, sorprendentemente, quien habló. Lo tenemos. Y Mariana, me gustaría disculparme. Formalmente, te tratamos injustamente, te subestimamos. Y fue nuestro error. No era una disculpa efusiva o particularmente emocional, pero era sincera. Podía verlo en sus ojos. Acepto las disculpas, respondí. Y yo también pido disculpas por cualquier exceso. Sé que remolcar 47 coches fue extremo. Fue necesario, dijo doña Margarida desde el fondo de la sala. Fue lo que hizo que todos despertáramos. Los documentos se firmaron esa misma noche. Cada residente o sus representantes legales firmó. El notario registró todo. La doctora Fernanda llevaría los documentos para que fueran registrados oficialmente en el registro. Cuando todos habían firmado y comenzaban a irse, Joaquim se acercó a mí. Doña Mariana, gracias por no haber ido directamente al ataque judicial, por habernos dado la oportunidad de resolver esto civilizadamente. Gracias a ti por haber sido el primero en tratarme con respeto verdadero desde que esto comenzó. Junio llegó con días más cortos y noches frías, pero en el edificio São Benedito se había establecido un nuevo clima, de respeto mutuo, de límites claros, de convivencia posible. Mi plaza permaneció intocada. Ninguna invasión en todo el mes, ni en julio, ni en agosto. Usé el dinero que ahorré al no tener que contratar más grúas para hacer una pequeña reforma en el apartamento. Pinté las paredes, cambié algunas luminarias, compré un sillón cómodo para leer. La doctora Fernanda negoció con el ayuntamiento sobre la deuda del IPTU. Logramos un plan de pagos favorable y asumí los pagos. Era un costo, pero también una inversión. Era la formalización de mis derechos. En octubre, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Invité a doña Margarida, a Joaquim y su esposa, y a la pareja del 102 que había regresado de viaje y se había impresionado con toda la historia. Saben, comenté mientras servía café y pastel. Cuando Luciano murió, pensé que mi vida había terminado, que el resto sería solo existir, llenar días vacíos hasta morir también. ¿Y ahora?, preguntó doña Margarida. Ahora sé que aún tengo lucha. Todavía tengo un propósito. Aprendí a defenderme, a defender mis derechos, a no aceptar injusticias solo porque es más fácil quedarse callada. Tú también nos enseñaste, dijo Joaquim. Nos enseñaste que las reglas existen por una razón, que la propiedad significa algo, que el respeto no es opcional. En noviembre, en el aniversario de los 2 años de la muerte de Luciano, bajé sola al garaje por la noche. Me quedé parada al lado de la Plaza 7, ahora debidamente señalizada, respetada, claramente mía. Lo logramos, amor, susurré al vacío. Siempre decías que la justicia vale la lucha. Tenías razón. Hoy, 3 años después del inicio de esta historia, aún vivo en el edificio São Benedito. Todavía estaciono en la Plaza 7. Y no ha habido una sola invasión desde aquel junio de 2021. El acuerdo formal cambió la dinámica del edificio. La gente respeta más las reglas ahora. Hay una mayor conciencia sobre la propiedad, sobre los derechos, sobre los límites. Clarisse nunca volvió a ser administradora, pero nos saludamos cordialmente cuando nos encontramos. Su hijo Rodrigo, irónicamente, es ahora uno de los residentes que más respeta las reglas de estacionamiento. Seguí descubriendo más sobre la historia del edificio, sobre mi suegro y la construcción de ese lugar. Encontré fotos antiguas, planos originales, historias fascinantes. Y decidí, en el testamento que actualicé recientemente, dejar el edificio a un fondo que mantendrá su estructura, protegerá los derechos de los residentes actuales, pero también garantizará
que las futuras generaciones tengan un lugar donde vivir. Es mi legado, mi forma de honrar a Luciano, de honrar a José Campos, de honrar la lucha que libré. 47 coches remolcados. Parece un número absurdo cuando se dice así, rápido, pero cada uno de esos remolques representó una pequeña batalla en la guerra más grande por mis derechos. Cada uno me enseñó algo sobre persistencia, sobre resiliencia, sobre el valor de no rendirse. La gente me pregunta si me arrepiento de algo, si haría algo diferente, y respondo con honestidad. Haría exactamente lo mismo, porque aprendí que nuestros derechos no son decorativos, son reales, están protegidos por la ley y valen la pena luchar por ellos. Soy Mariana Campos, tengo 63 años, vivo en el apartamento 401 del edificio São Benedito y estaciono todos los días sin preocupación en mi plaza número 7, la plaza que es mía, legítima, documentada, respetadamente mía. Esta historia nos enseña algunas lecciones fundamentales sobre derechos, propiedad y respeto. Vivimos en una sociedad que a menudo valora más la apariencia de armonía que la justicia real. Se nos enseña, especialmente a las mujeres de cierta edad, a no hacer olas, a ser flexibles, a aceptar pequeñas injusticias en nombre de la paz. Pero hay momentos en los que hacer olas es exactamente lo que necesitamos hacer. Momentos en los que ser flexible significa ser pisoteado. Momentos en los que aceptar pequeñas injusticias lleva a injusticias cada vez mayores. Mariana podría haber desistido, podría haberse mudado de edificio, podría haber vendido la plaza, pero eligió luchar. Y al luchar, descubrió no solo que tenía razón, sino que tenía muchos más derechos de los que imaginaba. Su historia nos recuerda que conocer nuestros derechos es poder, que los documentos importan, que las leyes existen por una razón y que la persistencia, incluso cuando es costosa, incluso cuando es solitaria, puede llevar a victorias que ni siquiera imaginábamos posibles. Si estás enfrentando una situación injusta, ya sea en el condominio, en el trabajo, en la familia, recuerda a Mariana. Recuerda que tienes derechos, que existen leyes que te protegen, que la persistencia y la documentación pueden cambiar situaciones que parecen imposibles. Y lo más importante, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a luchar por tus derechos. Mariana tenía 60 años cuando comenzó esta historia. 60 años y descubrió que era mucho más fuerte, mucho más capaz y tenía mucho más poder de lo que jamás había imaginado. Tú también puedes